Buenos días nuevamente. Vamos a continuar con los tipos de argumentos. Ya vimos en el video anterior el argumento deductivo, que acuérdense que es un argumento donde la conclusión o la verdad de un argumento deductivo la conclusión va a ser si las premisas son verdaderas. Y va de lo general a lo particular. Normalmente utilizaremos la palabra todos o ninguno para especificar lo general, y particular ya es cuando ya se especifica ya un caso muy particular. Vamos a continuar, vamos a ver ahora el argumento inductivo. Dice: el argumento inductivo parte de la observación de un cierto número de casos particulares en un número suficiente de individuos de una clase determinada para posteriormente generalizar la propiedad que se predica en las premisas con respecto a ciertos objetos o entidades de una clase dada a todas las entidades de esa misma clase. Dicha generalización valdrá no sólo para los casos observados y experimentados, sino para todos los de su especie. Veamos un ejemplo. Kevin es un adolescente y dejó de crecer a los 18 años. Premisa 2. Luis es un adolescente y dejó de crecer a los 18 años. Premisa 3. María es adolescente y dejó de crecer a los 18 años. Premisa 4. N número de casos, o sea, N es infinito, podemos seguir mencionando. Y la conclusión al final dice: probablemente todos los adolescentes dejan de crecer a los 18 años. Pues ahí tenemos cómo este argumento inductivo va partiendo de casos particulares y al final generaliza, dice probablemente todos. Aquí no afirma totalmente, porque si perdería ahí sería ya un argumento falso, porque puede haber algún adolescente que deje de crecer a los 19, a los 20 años. Entonces por eso utilizamos el término probablemente y la palabra todos para generalizar. Dice: probablemente todos los adolescentes dejan de crecer a los 18 años. Como podemos observar, el argumento inductivo va de lo particular a lo general. Veamos otro ejemplo. Premisa 1. El gato de mi tía le gusta estar en el sol. Premisa 2. El gato de mi amiga Gaby le gusta estar en el sol. Y podemos seguir con un número de casos. Pero al final la conclusión será: probablemente todos los gatos les gusta estar en el sol. Pues aquí estamos ya partiendo de casos particulares y llegamos a una generalización con la palabra todos, pero también le agregamos la palabra probablemente. ¿Ok? Otro ejemplo: el oro se funde con el calor. Premisa 1. Premisa 2. La plata se funde con el calor. Premisa 3. El cobre se funde con el calor. Conclusión: todos los metales se funden con el calor. Aquí sí podemos afirmar, porque si es verdad, todas las premisas son verdaderas. Aquí sí podemos afirmar, no decir probablemente, sino que todos ya es una afirmación que es comprobada científicamente. Para llegar a una conclusión verdadera, en el argumento inductivo debemos analizar de manera detallada que los individuos u objetos que observamos correspondan a la misma clasificación, ya sea en especie, género, características, etc. También otro valor de validez se lo da el que haya el número suficiente de casos donde se dé la misma característica. ¿Sí? Esos son los requisitos para llegar a una conclusión verdadera. También el argumento inductivo puede ser verdadero o falso. Si en algunos casos
podemos afirmar con la palabra todos y en otros probablemente. Aquí es muy importante utilizar nuestro criterio, nuestro razonamiento para afirmar, porque de lo contrario caeríamos en una falacia. ¿Falacia qué es? Un argumento que parece válido pero es falso. Ya en su momento veremos todos los tipos de falacias. Tenemos otro tipo de argumento analógico. Se trata de un tipo de argumento inductivo, también basados en la experiencia, solo que estos no necesitan de bastantes premisas para comparar las características compartidas entre premisa y premisa, sino que basta con una observación general. Utiliza la comparación para establecer una semejanza en las premisas y entre uno o más aspectos o características. Ejemplo, premisa 1, Luis es un chico aplicado. Premisa 2, en todas las materias saca 10. Conclusión, probablemente en la materia de lógica también obtendrá un 10. Aquí tenemos un argumento analógico, porque de dos características semejantes o dos premisas de comparación o semejantes obtenemos la conclusión que probablemente en la materia de lógica también obtendrá un 10. La comparación entre hechos similares, las cosas, puede ser que generalicemos, pero siempre debemos utilizar el razonamiento, o sea, el criterio. Okay. Tenemos el argumento abductivo. La abducción meramente sugiere que algo puede ser. En ocasiones se refiere al razonamiento abductivo como razonamiento explicativo. El razonamiento abductivo es siempre inseguro, pues se basa en una conjetura o sospecha. ¿Qué es conjetura? Pues una suposición, una hipótesis, algo que puede ser, pero no está comprobado. Los campos donde se aplica este tipo de razonamiento son diagnósticos médicos, ciencias de la computación, inteligencia artificial, derecho, investigaciones policíacas, entre otras. Si ustedes ven alguna serie policíaca, observan que primero hay hipótesis, donde probablemente el delito hay una suposición, sospechan de una persona o de otra, y al final, a través de la investigación, confirman esas hipótesis o esas suposiciones. Razonamiento abductivo. Se plantea una hipótesis sin fuerza probatoria, que se le llama abducción, para luego extraer de dicha hipótesis consecuencias, deducción, lo que culmina con la puesta a prueba de dichas consecuencias, inducción, lo que permitirá verificar o no la hipótesis del primer momento. Ejemplo de un argumento abductivo. Tenemos la premisa 1. Una gran parte de la población joven consume drogas. A eso se le llama suceso. Premisa 2. La población joven cuenta con tiempo libre. A eso se le llama una hipótesis. La conclusión. La población joven tiene mucho tiempo libre y por eso consume drogas. Entonces tenemos primero un suceso y luego de ahí formulamos una hipótesis o una suposición y llegamos a una conclusión. Entonces de las dos premisas derivamos o inferimos una conclusión. Otro ejemplo, el piso de la cocina amaneció mojado. Ese es un suceso, un hecho. Premisa 2. La nevera tiene una falla. Aquí se está suponiendo. Tenemos una hipótesis
Y como conclusión, el piso de la cocina amaneció mojado por la falla de la nevera. Pues ahí tenemos dos ejemplos de argumentos abductivos. Vamos a concluir el tema 2, que se llama tipos de argumentos. Podemos concluir que el argumento deductivo es el único que fácilmente podemos inferir su validez y verdad, y que siempre la conclusión va a ser verdadera si sus premisas son verdaderas. El argumento inductivo se utiliza mucho en la investigación científica y va a partir de cierto número de casos particulares en donde se cumpla la misma propiedad y que se corre el riesgo de llegar a una generalización errónea. El argumento analógico es un tipo de argumento inductivo y siempre se van a comparar situaciones semejantes para llegar a una conclusión. El argumento abductivo siempre va a partir de algún suceso que puede ser relevante o no y del cual se genera una hipótesis para llegar a una conclusión. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Sin importar lo que hagas, sigue avanzando hacia adelante. Muchas gracias y que tengan un excelente día y semana.